¿Qué onda? Bueno, el día de hoy les quiero compartir uno de los libros que estoy leyendo, se ha convertido en uno de mis favoritos, de mis autores favoritos. Él es Robert Greene. Y pues bueno, tenemos lo que es el libro de maestría. Y lo voy a leer la parte de atrás que atrapa. Dice, el secreto de la maestría está en tu interior, solo debes aprender a liberarlo. Al paso de los siglos, la humanidad ha levantado una barrera en torno a la idea de maestría, la que han llamado genio, y la han creído inaccesible. Lo han visto como resultado de privilegios sociales, del talento innato de cada individuo o de la alineación correcta de las estrellas. Pero esa barrera es imaginaria. Nuestro cerebro es producto de 6 millones de años de desarrollo y gracias a él somos capaces de desatar el poder latente en nuestro interior. A partir del ejemplo de individuos como Leonardo da Vinci, Mozart, Edison, Einstein y otros tantos, Robert Greene expone las razones por las cuales todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestras facultades para alcanzar el mayor punto potencial humano. La vocación, el aprendizaje y la práctica rigurosa son las claves para tomar las riendas de nuestro destino, explotar nuestro talento y satisfacer nuestros anhelos de crear y de llegar a la cima. Ya lo llevo bien avanzado, de hecho estoy haciendo mapas mentales. Me gusta poner las ideas generales en forma de mapas mentales porque me permite tener una visión panorámica de lo que estoy leyendo y pues tener bases, porque cada una de las ideas te llevan un cierto enlace. Y lo primero es que todos tenemos ese poder latente que lo estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es un órgano que se ha desarrollado por más de 6 millones de años de evolución. Quiero que nos pongamos a pensar, y en realidad es que cómo es el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es algo muy curioso, porque a pesar de que tenemos los 5 sentidos para obtener información de nuestro medio, por medio del tacto, aprendemos. De hecho, se supone que hay 3 tipos de aprendizaje, o la manera en cómo aprende una persona. Por ejemplo, una es visual, otra es kinestésica y otra es auditivo. Sin embargo, yo creo que en realidad podemos aprender de todo. También cuando estamos tocando, obviamente pues está el canal kinestésico, el momento de cuando nosotros olemos algo y que nos transporta algún recuerdo, ese olor o alguna persona. No sé si a alguien le ha pasado igual, y coméntenlo, pueden escribir en los comentarios para saber si les ha pasado lo mismo y se acuerdan de alguien. Entonces queda ese enlace como un aprendizaje. Ahora, si nos vamos a pensar cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, pues son conexiones neuronales que nosotros tenemos. Por ejemplo, para aprender a escribir, primero tiene que haber unas fases de aprendizaje. Pero si nos ponemos a pensar y a recordar cuando estábamos en el kinder, pues teníamos que ir coordinando el ojo con la mano. Entonces teníamos que ir haciendo grafos, por ejemplo círculos, bolitas y palitos, que ese tipo de movimiento permitían unas reconexiones neuronales muy continuas y a la vez ir desarrollando los primeros indicios del aprendizaje. Entonces, y es algo numeroso porque el ser humano está hecho para aprender durante toda su vida. De hecho, se ha demostrado que hay podas neuronales a lo largo de nuestro tiempo y que todos los días mueren neuronas, que mueren alrededor de entre 10.000 y 15.000 neuronas. Y dependiendo de los hábitos que nosotros tengamos, quiere decir, siempre van a estar muriendo, pero a veces pueden morir más. Por ejemplo, personas que toman alcohol, que no comen la suficiente cantidad de proteína, que no duermen bien, pues obviamente van a perder o van a matar mucho más rápido lo que son las neuronas. Ahora, algo que también es muy interesante con relación a esto es que normalmente este proceso creativo de aprendizaje es un proceso que nos lleva o nos llama. Inclusive hay una sección que dice descubre tu llamado. O sea, ¿cómo descubres tu llamado? Volviendo otra vez a la infancia, a lo que a nosotros nos gustaba hacer cuando éramos pequeños. Y es algo muy padre porque inclusive platica de Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci era uno de los hijos, se les conoció como hijos no legítimos. Entonces, esos hijos no legítimos no tenían derecho a la educación. Sin embargo, ese no fue un impedimento para Leonardo da Vinci que pudiera desarrollar todo su potencial y toda la creatividad y todas las bases que gracias a él tuvo para lo que es la arquitectura, el dibujo, la anatomía,
y en muchas materias que nos estuvo compartiendo. Entonces, sí es algo muy interesante, sí es algo muy interesante porque también nos dice lo que son las trampas que podemos tener para alcanzar esa maestría. Y una de ellas es la impaciencia, el miedo, la confusión y dejar de observar y aprender, algo que en el ser humano es inherente, ¿vale? Y pues bueno, nos dice que la maestría, para poder llegar a ese estado de maestría, tenemos que volver a retornar a ser niños, a ser como niños, a ser infantes. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar e identificamos cómo son los niños siempre son espontáneos, siempre están jugando, siempre están aprendiendo, todo les parece nuevo, todo les parece que asombroso. Y en realidad, si nos podemos pensar, el mundo es asombroso, desde el simple hecho de la vida, de cómo se da la vida en cualquier circunstancia. El hecho de que nosotros estemos aquí a mí se me hace sorprendente, porque inclusive, si te pones a pensar, ¿cómo es posible que nosotros podamos tocar este lápiz? ¿Sí? O sea, ¿de qué está formado? Ok, está formado de materia, sí, pero a partir de la materia también está formada por átomos, ¿sí? Y cada uno de los átomos tiene una configuración diferente, una configuración de electrones, ¿sí? Pero aparte de esa configuración de electrones, pues al final de cuentas todo es energía, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, los electrones y luego el núcleo del átomo está hecho de protones y neutrones, ¿sí? De carga positiva y neutra, y los electrones son los que están girando alrededor. Ahora, a mí me llama mucho la atención, o sea, la configuración electrónica o los modelos atómicos, y luego extrapolarlos a un punto más alto, al punto del sistema solar, cómo todo está perfectamente en orden, ¿sí? Cómo todo tiene un orden en el espacio. Por ejemplo, tenemos un sol que se encuentra al centro de nuestro sistema solar y alrededor de ese sol están los planetas, ¿sí? Y cada uno tiene su órbita elíptica. De hecho, para llegar a ese tipo de conclusiones pasaron demasiada información. Es más, hubo una vez, no recuerdo el científico, pero hubo uno que pudo calcular la circunferencia de la Tierra por medio de un obelisco que se encontraba en Egipto y otro que se encontraba en otra parte, creo que en el Cairo, no recuerdo muy bien el dato, ¿sí? Entonces, con base a esas diferencias, se dio cuenta que cada uno de ellos proyectaba una sombra diferente, ¿sí? Entonces, por medio de eso hizo un cálculo matemático, hizo una relación de la distancia entre cada uno de esos dos puntos y por medio de fórmulas matemáticas pudo llegar a la conclusión de la circunferencia de la Tierra. Pero en ese tiempo no había los avances tecnológicos que tenemos nosotros. Ahora, toda nuestra evolución del ser humano siempre nos ha permitido tener una apertura mental para poder aprender y poder estar descubriendo nuestro mundo. Si nos podemos ir a un plano más filosófico acerca de qué es real y lo que no es real, de lo que es tangible y lo que no es tangible, porque por ejemplo nosotros podemos ver ciertas cosas o percibirlas por medio de nuestros sentidos, por ejemplo la vista. Podemos decir, ok, todo lo que yo puedo ver es real, pero lo que no podemos ver también es real. Por ejemplo, el viento, ¿sí? No lo podemos ver, pero sabemos que está formado por oxígeno, por nitrógeno y otros gases. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué cosas hay del ser humano que le faltan por descubrir? Y yo creo que a veces dejamos a un lado el hecho humanístico, ¿sí? El hecho del aprendizaje, ¿sí? Me llama mucho la atención las fases de cómo llegar a una maestría o de cómo llegar a dominar ciertas artes. Y esto me recuerda cuando había pueblos, había en la antigüedad se dividían diferentes tribus y cada una de las tribus tenía una función. Por ejemplo, había alfareros, había personas que trabajaban el hierro, había personas que eran granjeros
y se les designaba los apellidos por la función que cumplían dentro de una sociedad. También el apellido era en función a la provincia o al lugar en donde estaban. Entonces, y para ellos alcanzar un grado de maestría era dominar el oficio, era dominar lo que se tenía que hacer. Había una frase que me gusta mucho, creo que lo leí en este libro, que hablaba acerca de que una persona que hacía espejos decía, ok, mi trabajo es hacer espejos, esa es mi especialidad, de hacer espejos. Y mi mayor satisfacción es que la gente se pueda ver en ese espejo y se guste, ¿sí? Mi trabajo se desempeña en hacer una actividad bien hecha, en hacer una actividad bien hecha.